Hola a todos y bienvenidos a un viaje profundo, a un recorrido por la vida de una mujer que se atrevió a soñar, a luchar y a conquistar un mundo que parecía no estar hecho para ella. Hoy vamos a desentrañar la historia de una voz que se convirtió en el eco de millones, la historia de una mujer que con su autenticidad y fuerza inquebrantable, trascendió la música para convertirse en un verdadero fenómeno cultural. Prepárense para conocer, o reencontrarse, con la diva de la banda, la inigualable Jenni Rivera. Su legado no solo está en sus canciones, sino en cada mujer que encontró en ella la inspiración para levantarse, para amar y para vivir sin miedo. Esta es su historia, y es más real y conmovedora de lo que imaginan. Dolores Jenni Rivera Saavedra nació el 2 de julio de 1969 en Long Beach, California. Su hogar, lejos de ser un palacio, era un nido de sueños y melodías. Su padre, don Pedro Rivera, un inmigrante trabajador con el alma de músico, luchaba incansablemente para dar a su familia una vida mejor. Los Rivera crecieron rodeados de los ritmos vibrantes de la banda, la norteña y la ranchera. Era un sonido que corría por sus venas, un presagio de lo que Jenni estaba destinada a ser. Pero la vida, como a muchos, le presentó a Jenni desafíos prematuros. Apenas una adolescente, se encontró en la encrucijada de un embarazo inesperado. Esta situación, que para muchos hubiera sido un freno, para Jenni fue el catalizador de una fuerza inusual. La maternidad temprana la obligó a madurar a pasos agigantados, a trabajar incansablemente para sostener a su hija, Chiquis. Esta etapa forjó su carácter, le dio la garra que la caracterizaría. Lejos de abandonar sus aspiraciones, se aferró a la educación como su tabla de salvación. Estudió en el Long Beach City College, donde se graduó con un grado en administración de empresas mientras trabajaba en bienes raíces. Esta preparación no solo le brindó herramientas para la vida, sino que la empoderó para tomar las riendas de su propia carrera, un hecho poco común en la industria musical de su tiempo. A principios de los años 90, Jenni tomó una decisión trascendental, unirse a la disquera de su padre, Cintas Aquario. Su visión era clara, conquistar el género de la banda. Sin embargo, este era un territorio casi exclusivo de hombres, un bastión de machismo donde pocas mujeres se atrevían a incursionar y menos a triunfar. El camino estaba lleno de espinas, de críticas y de puertas cerradas. En 1992, lanzó su primer álbum, Somos Rivera, que fue el punto de partida de su carrera. Sin embargo, el verdadero despegue y el reconocimiento popular masivo no llegó hasta 1995 con la canción Las Malandrinas, un tema que la consolidó en la escena musical y le dio su base de fans. Su música no se trataba de complacer, sino de expresar. Canciones como esta no solo eran melodías pegadizas, eran himnos de rebeldía y empoderamiento para las mujeres que se sentían invisibles o juzgadas. Jenni no solo cantaba, narraba historias. Las historias de desamor, de traición, de la vida real de muchas mujeres. Su autenticidad era su mayor arma. No se escondía detrás de un personaje, mostraba su vulnerabilidad, su fuerza, sus cicatrices. Se convirtió en la voz de aquellas que habían sido silenciadas, en el reflejo de sus luchas diarias. Fue esta conexión genuina la que comenzó a cimentar una base de fans leales y apasionados. El nuevo milenio marcó el despegue meteórico de Jenni Rivera. Sus álbumes no solo subían en las listas de popularidad, sino que dominaban la escena musical. Parrandera, rebelde y atrevida, Jenni, la gran señora y Joyas Prestadas no eran solo nombres de discos, eran capítulos en la vida de millones de personas. Cada canción se convertía en un himno, cada letra en un mensaje de empoderamiento. Los reconocimientos comenzaron a llegar en cascada. Premios Lo Nuestro, Premios Billboard de la música latina, nominaciones a los Grammy Latinos. Su éxito no era solo en ventas, era cultural. Jenni no solo vendía discos, vendía inspiración. A pesar de la fama y la fortuna, Jenni nunca perdió el contacto con sus raíces. Su programa, I Love Jenni, se convirtió en un fenómeno televisivo. Allí, sus fans pudieron verla en su faceta más íntima, como madre amorosa, hermana leal, hija devota y empresaria incansable. Compartió sus alegrías, sus tristezas, sus luchas personales, sus inseguridades. Esa transparencia la hizo aún más cercana a su público, la convirtió en la Jenni de todos, una mujer real con problemas reales. No era una estrella inalcanzable, era una de las suyas. Jenni Rivera no se conformó con ser solo una estrella musical. Su visión empresarial era tan audaz como su voz. Lanzó su propia línea de ropa, de cosméticos, de perfumes. Creó un imperio que reflejaba su estilo y su espíritu. Se convirtió en un modelo a seguir para mujeres que soñaban con emprender y tener éxito en sus propios términos. Pero Jenni era mucho más que una empresaria exitosa. Era una activista incansable. Utilizó su poderosa plataforma para abogar por las mujeres víctimas de abuso y violencia doméstica.
Compartió sus propias experiencias, sus cicatrices, para dar voz a quienes no la tenían. Se convirtió en una defensora de los derechos de las mujeres, en un faro de esperanza para aquellas que buscaban salir de situaciones difíciles. Su compromiso social se materializó en la Fundación Jenni Rivera Love. Esta organización brindó apoyo a innumerables familias y personas necesitadas, especialmente a mujeres y niños que habían sufrido violencia. Su lema era claro: amar es dar. Jenni no solo cantaba sobre el dolor, actuaba para aliviarlo. Su legado humanitario es tan importante como su legado musical. El trágico final y el vacío inmensurable. La noche del 8 de diciembre de 2012, tras un concierto exitoso en la Arena Monterrey, Jenni Rivera abordó un avión privado rumbo a Toluca. Eran las últimas horas del 8 de diciembre, pero para millones, el 9 de diciembre de 2012 quedaría grabado en la memoria como el día en que el mundo se detuvo. El avión, un Learjet 25, se desplomó en la Sierra Madre Oriental, cerca de Iturbide, Nuevo León. La noticia impactó como un rayo. Los restos fueron encontrados, irreconocibles. Jenni Rivera, a la edad de 43 años, perdió la vida en un trágico accidente aéreo, junto a su publicista Arturo Rivera, su maquillista Jacob Llevale, su peinador Jorge Armando Sánchez, su abogado Mario Macías y los pilotos Miguel Pérez y Alejandro Torres. La noticia devastó a sus millones de fans en todo el mundo. El dolor fue colectivo, la incredulidad abrumadora. México y Estados Unidos lloraron a la diva de la banda. Los homenajes no se hicieron esperar, se sucedieron en todos los rincones, en las redes sociales, en las calles, en los hogares. Se había ido una de las voces más importantes de su generación, una mujer que había tocado millones de vidas. Tras la confirmación de su muerte, el dolor se mezcló con la especulación. Como suele ocurrir con figuras de su magnitud, la trágica partida de Jenni Rivera dio paso a una serie de teorías que, durante años, mantuvieron viva la llama de la duda en el corazón de sus seguidores. La más persistente y conmovedora de estas teorías fue que Jenni Rivera seguía viva. Se alimentó de supuestas señales, de la falta de un cuerpo identificable de manera inmediata, y de la dificultad de sus fans para aceptar la realidad. Algunos afirmaban haberla visto en diferentes lugares, otros interpretaban mensajes ocultos en sus canciones o en las publicaciones de sus familiares. Se habló de que había fingido su muerte para escapar de amenazas, de problemas personales o incluso de la presión de la fama. Estas teorías, aunque nunca comprobadas y desmentidas por la evidencia oficial y el testimonio de su familia, reflejaron el profundo impacto que Jenni tenía en la vida de sus seguidores, una esperanza que se negaba a morir. Más allá de las teorías, el verdadero legado de Jenni vive y perdura. Su música sigue siendo un himno de empoderamiento para las mujeres de todas las generaciones. Sus canciones, llenas de fuerza, dolor y superación, resuenan en radios, en fiestas, en momentos de reflexión. Su historia es un recordatorio constante de que la vida puede ser implacable, pero la resiliencia del espíritu humano es aún más poderosa. Nos enseña que con determinación, autenticidad y pasión, se pueden superar los obstáculos más grandes y dejar una huella imborrable. Jenni Rivera no solo cantó, inspiró a vivir. Jenni Rivera fue mucho más que una cantante, fue una guerrera, una pionera, una voz que rompió barreras y silencios. Su historia es una de lucha incansable, de perseverancia inquebrantable y de un triunfo que resonará por siempre. Su voz sigue vibrando en nuestros corazones, recordándonos que no importa cuántas veces la vida intente derribarnos, siempre debemos levantarnos. Con la frente en alto, el corazón lleno de fuego y la convicción de que somos más fuertes de lo que imaginamos. Jenni Rivera no fue solo una cantante. Fue una mujer que rompió barreras, que alzó la voz en una industria dominada por hombres y que se convirtió en un símbolo de valentía para millones de personas. Su vida estuvo marcada por la lucha, el dolor y la superación, pero también por el amor a su familia, a su público y a la música que la hizo inmortal. Cada una de sus canciones hablaba de realidades que muchos callaban, el desamor, la traición, el empoderamiento, pero también la esperanza y la fuerza de levantarse una y otra vez. Por eso, sus letras se convirtieron en un refugio para tantas mujeres que encontraron en Jenni un espejo de sus propias batallas. Jenni dejó un legado que va más allá de la música. Dejó el ejemplo de que no importa cuántas veces la vida intente derribarte, siempre se puede volver a empezar. Fue madre, empresaria, luchadora y soñadora incansable, y aunque su partida fue dolorosa y prematura, su voz sigue resonando en cada rincón donde alguien se atreve a cantar con el corazón en la mano. Hoy, Jenni Rivera vive en las lágrimas y las sonrisas de quienes la recuerdan, en cada concierto donde su música sigue siendo coreada, y en cada persona que, gracias a ella, encontró el valor de no rendirse. Su historia nos recuerda que los verdaderos ídolos nunca mueren, porque su huella queda grabada en la memoria colectiva y en el alma de quienes la amaron. Jenni fue, es y siempre será la diva de la banda,
Una mujer que nos enseñó que el dolor puede transformarse en fuerza, y que la vida, por más dura que sea, se puede vivir con pasión y dignidad. Y esa, sin duda, es la mayor herencia que dejó al mundo. Si te conmovió esta historia de vida, te invito a suscribirte a nuestro canal, Vidas que dejaron huella, para seguir conociendo las increíbles trayectorias de las personas que han marcado la historia. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.